Fíjate que te voy a contar qué pasó en la Guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982 desembarcan las tropas argentinas en Malvinas, en forma sorpresiva y casi no hay enfrentamiento. Thatcher desde Inglaterra prepara una invasión de su flota y el 2 de mayo van a hundir el crucero General Belgrano, la primera acción de guerra que va a durar hasta el 14 de junio. El pueblo argentino tuvo claro, estábamos con la recuperación de las Malvinas, pero no apoyábamos a la dictadura. Y eso se ve en la Plaza de Mayo cuando Galtieri, cada vez que habla de Malvinas, la gente aplaude. Cada vez que nombra al gobierno, la gente chifla. Nos quisieron vender, como había una dictadura, no era una guerra que había que apoyar. Pero Inglaterra ocupaba ilegalmente las islas de hacía mucho tiempo. Era territorio y es territorio nacional. Entonces, si se desata una guerra entre un país imperialista, como los piratas ingleses, con el apoyo de Estados Unidos, del otro lado hay un país colonial o semicolonial, como era el caso de Argentina, más allá del gobierno que tuviera, países de categoría distinta, no uno democrático y el otro dictadura, no, uno imperialista, opresor, que bombardea, oprime a los pueblos, los masacra, como ha hecho Estados Unidos e Inglaterra durante toda su historia, y otros los países que sufrimos de conjunto esa opresión y esa explotación, más allá de que ese mismo imperialismo había armado y había mandado a los militares a hacer el genocidio. Esas son las contradicciones, pero desatada la guerra no te quedaba otro camino que estar del lado de la nación oprimida, en ese caso Argentina, criticando la forma que los militares llevaban adelante la guerra. Había que atacar los bancos, había que expropiarle los bancos que tenían los imperialistas en nuestro país. Nada de eso se hizo, esa era la única posición justa. Los pibes murieron, los jefes lo vendieron, era el canto de todo el pueblo argentino cuando nos enteramos de la entrega, la derrota en las islas. Porque los militares no se habían preparado y nos engañaban con la prensa que se iba ganando. Inclusive no utilizar todo el armamento que teníamos, y eso fue una debilidad enorme frente a una potencia como Inglaterra. Y aparte porque después nos enteramos que los militares torturaban a los soldados en las Malvinas, los estaqueaban, cosa escandalosa que saltó mucho tiempo después. 649 son las víctimas de esa guerra. Llevaban 6 años la dictadura genocida y había empezado a debilitarse su poder, tanto desde el punto de vista económico como político, o sea que sectores de las clases medias le dejaron de dar apoyo y la clase obrera venía luchando, haciendo huelgas, movilizaciones muy grandes. El 30 de marzo del 62 en las calles de Buenos Aires hubo un enfrentamiento que duró horas. Los militares ya venían preparándose para hacer algo. Las consecuencias de la guerra fueron terribles. En primer lugar para el movimiento obrero inglés, porque vio que la Thatcher, reaccionaria, brutal, antiobrera, se fortaleció frente a la población y se instaló de ahí en más el neoliberalismo, con Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Papa Juan Pablo II en el Vaticano. La derrota de Malvinas significó un avance cualitativo del imperialismo sobre nuestro país. Por ejemplo, en el pago de la deuda externa. Todos los gobiernos posteriores de Alfonsín y compañía, todos pagaron religiosamente la deuda que se había multiplicado bajo la dictadura de 7.000 a 46.000 millones de dólares. Fue el 14 de junio, cuando se rinden en Malvinas, la gente sale a la calle. Empieza la caída de la dictadura. No cayó porque la sustentaron los peronistas y los radicales, formando la multisectorial, esa salida negociada con los dos grandes partidos políticos de la época.